damos gracias a Dios por esta nueva emisión del podcast Hablemos de la Familia. Y hoy continuamos en una segunda etapa del tema que hemos estado trabajando sobre los adolescentes y sus cambios y en la relación con sus padres. Y nos acompañan nuestros hermanos Ariel y Dalkis Durán. Amén, bendiciones, pastor. Qué bueno estar aquí nuevamente. Estamos felices, pastor, de compartir con usted. Qué bueno. En un podcast anterior estuvimos trabajando una primera etapa, ¿verdad que sí? Una primera sesión donde estuvimos hablando de los cambios, tanto físicos como emocionales de los jóvenes, cuando ya entran en la etapa de la adolescencia, un poco de cómo los padres deben manejarse con los jóvenes, pero empezamos a dar unas pinceladas, que es donde vamos a entrar más profundo en el día de hoy, donde vamos a trabajar sobre el establecimiento de límites sobre los jóvenes, que es un tema importante porque muchas veces creemos que estamos trabajando con niños todavía. Y como decían ustedes en un segmento anterior, la importancia de que los padres empiecen a entender que están trabajando con jóvenes con un mayor nivel de racionalidad, donde no podemos imponer, como dijiste tú aquella vez, límites emocionales. Sí, límites emocionales. Ok, y así que vamos a hablar un poco de los límites. ¿Por qué tenemos que establecer, para ponerlo en contexto, por qué tenemos que establecer límites? Bueno, usted sabe que un río, cuando lleva mucha agua, si tiene un cauce, no hace daño. Pero si ese río no tiene un cauce y se desborda, entonces puede dañar muchas cosas. Así mismo es la adolescencia. La adolescencia estamos ahora mismo en una etapa de desbordamiento, de todo mucho. Sí. Entonces, si usted no le hace un cauce para donde él pueda correr, claro, pues estamos hablando de una libertad. Sí, estoy exigiendo libertad porque comencé a crecer y es entendible y eso se apoya porque debe de ser así. Ese es el ciclo de la vida. Entonces, dentro de esa libertad, yo te voy a ir dando a ti, te voy dando libertad, pero te voy diciendo cómo. Te voy manejando en el sentido de que tú sepas en qué dirección. Yo te voy a ir redireccionando esas libertades. Entonces, cuando hablábamos ahorita de límites emocionales, es porque a veces uno dice que uno no se acuerda, pero uno se acuerda de muchas cosas cuando era adolescente. ¿Y cómo se acuerda? Entonces uno no quiere que los muchachos la hagan, porque uno sabe que inventan mucho. Y uno, eso es verdad. Sí, entonces uno comienza como con esa sobreprotección. Sí, porque sabe por lo que uno pasó y vivió, ¿no? Sí, entonces ahí es que yo me refiero a esos límites emocionales, que muchas veces lo que hacemos es como un estancamiento de que el niño no comience a trabajar su libertad con responsabilidad. Esa es la palabra principal, responsabilidad. Responsabilidad. Es decir, te voy a dar un permiso de tal hora a tal hora. Estoy marcando un límite. Sí. Pero le estoy dando una libertad de un tiempo. Entonces, con este tiempo, tú tienes que saber usarlo. Porque si tú no lo usas bien, entonces viene una consecuencia. Sí. Entonces, el régimen de consecuencias. ¿Y cómo deben ser esas consecuencias? Bueno, esas consecuencias deben ser claras, porque a veces cometemos el error de poner consecuencias sin haberla expresado, sin haberlo acordado con el adolescente previamente, porque a veces somos injustos. Eso es como una evaluación de desempeño sin decirte cuáles van a ser las reglas que te voy a evaluar. Exactamente, pastor. Entonces, esas consecuencias deben ser de acuerdo a la falla. O sea, deben ser proporcionales. Proporcionales, porque nosotros no podemos hacer toda nuestra fuerza, todo nuestro ímpetu en tonterías, en cosas banales, sino que cuando realmente corrijamos y pongamos consecuencias, sea por cosas realmente que sean, que dañen. Démosles un ejemplo a aquellos que nos escuchan hoy. ¿Qué sería una consecuencia banal y qué pudiera ser una consecuencia importante en función de la responsabilidad? ¿Qué pudiéramos decir? Vamos a darle un ejemplo. Ok, hay muchas veces que nosotros nos vamos a la batalla del cabello. Nosotros, que también, todo el que ha tenido Sí. adolescente ha pasado por ahí y lamentablemente. Eso es verdad, eso es verdad. Entonces nos vamos y comenzamos. En el caso mío no hay problema. Pero gracias a Dios que usted no lo tuvo, pero nosotros. No, es que no tengo cabello, o sea que estamos hablando de un tema que no.
Pero con el adolescente nosotros comenzamos, mira, que usted tiene que pelarse de tal forma. Y ya el muchacho no quiere pelarse así. Sí, Porque quiere pelarse como están los iguales. sí. No, que mira, y nos vamos en esas batallas, en esas pequeñas luchas Ujú. que nos roban energía, Ujú. en primer lugar, y nos la relación con el adolescente se distancia. Correcto. Que la ropa. Aunque claro, uno tiene un código de vestimenta, pero debe de flexibilizar a la edad. Sí. Yo recuerdo que yo quería poner a los hijos míos hasta ver los muñequitos que yo vi. Oigan, qué bobería de uno. Bueno, yo no podía hacer eso. No sé si lo estarán dando, pero bien. Exacto. Entonces, es como que uno quiere vivir la adolescencia junto con ellos. Y uno como que se vuelve también como medio caprichoso. Sí. Sí. Quiere volver, es verdad, quiere volver a vivir ese tiempo y ver las mismas cosas que cuando tú la ves ahora de adulto dices, wow, yo veía eso. Sí, exacto. Pero es interesante lo siguiente, cuando tú dices que tenemos consecuencias que van a depender y que tenemos que saber negociar. Correcto. Y lógicamente también en el código de vestimenta, que es un tema muy, muy conflictivo con los jóvenes Correcto. adolescentes y los padres. Ujú. Es un poquito el tema de que los jóvenes adolescentes puedan entender cómo se les percibe, porque el código de vestimenta tiene un impacto en aquellos que te rodean y cómo te perciben. Y a veces tenemos que hablar un poco de eso. La cierta formalidad, cómo queremos que lo perciban dentro de un esquema, para que sean recibidos con respeto también, ¿no? Ujú. Así es. No, eso no influye en el respeto, la vestimenta y el código de vestimenta no va a influir, sobre todo con las jóvenes. Pero nos importa más a nosotros. Eso es lo que pasa. Entonces, como nos En importa... una joven, por ejemplo. Bueno, la joven, ya estamos hablando así de vestimenta indecorosa Bueno, o decorosa. pero esa es la diferente, forma sí, como claro. se visten, tenemos que Exacto. considerar. No, ahí hay que marcar los límites, porque estamos hablando de marcar los límites. Exactamente. Pero no exagerar los límites. Correcto. Que es lo que creo, que a veces como que es como no irnos a los extremos. Porque ahí es que fallamos, cuando nos vamos a mucha libertad o muy estrictos. Ujú. Sí, es verdad, pero también hay, ahora les pregunto a ustedes, y conversemos un poco sobre esto, hay códigos de vestimenta en ciertos lugares. Sí. Y aunque mi joven adolescente Ujú. quiera vestir como quiera, hay Ujú. lugares donde él no puede ir como él quiere ir vestido. Eso es así. Por ejemplo, usted no va a ir estrafalario a lugares importantes. A la casa de Dios no debe ir estrafalariamente, porque es un lugar donde nosotros mostramos respeto. Eso no quiere decir que usted va a ir en saco ni en corbata, Ujú. pero tiene que tener algunos límites en ese aspecto de cómo va a ser en la conducta. Usted no va a ir a un lugar a ver algo en el Teatro Nacional y vestido de manera estrafalaria, Ujú. en tenis sin media y en chorcito y Correcto. con una camisa sin manga, porque no te van a dejar entrar. Correcto. ¿Qué podemos decir sobre eso? Correcto. El adolescente, pastor. Yo recuerdo mis hijos en una ocasión se burlaban, bueno, me relajaban, ¿verdad? Porque yo uso pantalones de tela. Y decían, papá, pero ¿por qué tú tienes que usar pantalones de tela? Usa pantalones jeans, porque eso está desfasado. Entonces, nosotros, para algunos lugares, como usted dice, que el código tienen código. que tienen código, Dalki sobre todo con ellos, pónganse una camisa, porque Claro. si es por ellos, nada más utilizan t-shirt o polo. Hay momentos que se le debe dejar para que ellos Exacto. tengan su individualidad, ¿verdad, Alquis? Sí. Pero hay momentos que hay un código y que deben ir aprendiendo Correcto. en que hay normas y reglamentos que aunque nosotros no nos gusten en un Correcto. momento determinado, Correcto. tenemos que saber que tenemos que cumplirlas, ¿o no? Ujú. Es así. Sí, así es. Yo creo que mayormente es cuando nosotros también le decimos desde nuestro punto de vista, Sí. mira, a mí no me gusta tal cosa, pero yo la hago por tal y tal razón. Le damos un ejemplo. Le damos Ujú. un De ejemplo. vivencias propias. De vivencias propias. Ok, Porque Eso está muy hay bien. un proverbio suizo que dice que las palabras son enanos, pero los hechos son gigantes. Entonces, hay muchas cosas que nosotros como adultos tenemos que hacer y no lo hacemos simplemente por el gusto. Hay un día que usted no quiere ir a trabajar y usted se va. Entonces, así mismo se le va enseñando a ellos que hay cosas que no es porque en el momento se quieran o no se quieran, sino es porque están establecidas ya dentro de lo que son la cultura nuestra,
Bueno, nosotros teníamos uno de nuestros hijos que no estaba muy afanado de ir a la universidad. Okay. Y que decía que eso no era muy importante. Y ustedes saben que por ahí está Roberto Kiyosaki apoyando eso. Padre rico, ¿Cómo lo padre. manejaron ustedes? Buen ejemplo. ¿Cómo lo manejaron? ¿Qué hicieron? Bueno, en primer lugar, yo le di un espacio, le dimos un espacio. Sí, Vamos sí. a darle un tiempo. Vamos a darle su tiempo. Cuando vemos que todavía no está en nada, porque que no le gusta aquello, que si le gusta aquello, que si no le gusta. Las carreras. Entonces, ya cuando vemos que pasó un tiempo, entonces ahí nos pusimos de acuerdo de lo que le íbamos a decir. Yo tengo en casa, hay una regla en nuestra casa, le dijimos. En nuestra casa nosotros mantenemos estudiantes. El que no estudia, trabaja. Son una de dos. Entonces le dijimos, bueno, si tú no te quieres anotar en la universidad, como eso es algo personal, es propio, sí, yo puedo entenderte de que hay personas que ni siquiera trabajan lo que estudian, que es lo que los jóvenes de hoy ven, que hay personas, muchos desempleados, que son profesionales, ellos se van a esas teorías. Extremos. Entonces yo le decía, y sé que hay profesiones que son empíricas y son buenas, que no tienen que ir a la universidad. Ahora tú debes de elegir. Y como aquí, en esta casa, nosotros mantenemos estudiantes, si tú no vas a estudiar, tienes que trabajar. De quedarte aquí, tienes que pagarle un alquiler, tienes que pagar... no, pero ¿cuál fue su respuesta? Pero que ustedes no me habían hablado así. Dijo, ahora es que entiendo. Con esa negociación de costo cualquiera. El tema es que tenemos que tener cuidado porque nosotros somos unos facilitadores de los talentos que Dios le ha dado a nuestros hijos. Tampoco podemos establecer que nuestros hijos tienen que hacer esto o aquello porque nosotros creemos muchas veces que nuestros hijos son extensiones de nuestras frustraciones. Correcto. De lo que no logramos por las razones que fuera, porque tuvimos limitaciones, porque no fue el momento, porque desaprovechamos el tiempo y nos dimos cuenta después de adultos que debimos haber hecho esto o aquello y entonces ahora queremos proyectarlo en nuestros hijos. Correcto. Entonces, uno de los primeros elementos que tenemos que tener en claro es que nuestros hijos son nuestros hijos y tienen sus propios talentos que Dios les dio y que ellos lo que sí deben estar claros es que los talentos que Dios le dio, lo utilicen para bien. Correcto. Y que esos talentos sean desarrollados porque para eso se los dio el Señor. Hay personas que no necesariamente tienen que ir a la universidad. Hay llamados de Dios muy fuertes para nuestros hijos que no necesariamente tienen que transitar la vía de la universidad, pero a lo mejor pueden transitar la vía de la teología y de una formación profunda y ser un ministro o ser lo que vaya a ser, o ser un músico, y no quiere decir que no estudien, sino que no van a la formalidad de una universidad típica, porque hay formación musical también universitaria, no vamos a decir que no. Exacto. Pero a veces tenemos que romper ciertos parámetros y ciertos paradigmas, porque creemos que estudiar es obligarlo a ir a la universidad. Yo creo que nosotros tuvimos la misma experiencia con uno de nuestros hijos. Y eso mismo dijimos nosotros, bueno, está bien, no vas a estudiar. Él salió, él tuvo el primer año y en el primer año dijo, no voy a seguir. Y le dijimos, bueno, muy bien, es una decisión, yo no te puedo forzar a que tú estudies, porque no hay forma que tú obligues a un hijo a estudiar, porque Correcto. tú lo vas a mandar a la universidad y cuando tú vienes a ver está haciendo otra cosa y tú crees que está yendo a la universidad. Correcto. Entonces, eso es un proceso, como tú decías, Darky, sinceridad, una comunicación franca, ¿no? Entonces le dijimos lo mismo, le dijimos, bueno, aquí hay dos alternativas, o estudias o trabajas. Y decidió, y bueno, y tú vas a empezar a trabajar, vas a hacer gestión, y empezó a trabajar. Y Dios se manifestó, ¿por qué? Porque empezó a gustarle el trabajo. Y entonces se dio cuenta que empezaba a crecer en el trabajo y en el mismo trabajo vio el impedimento porque no era profesional en este caso. Ahí está. Y entonces le dijeron, nosotros queremos pasarte en esta promoción, pero no te podemos pasar porque tú no eres profesional. Y entonces entró en la universidad, entendió que el sistema te lleva también a hacerte si esa es la ruta que tú quieres seguir, correcto, esa ruta necesita un sistema. Correcto. Y ese sistema te tiene que ser profesional. En este caso particular tuvo que seguir el caso de la profesionalidad porque le gustó eso, lo que estaba haciendo. Y hoy en día tiene muchos años trabajando en esa área y Dios ha permitido que haya ido creciendo. Entonces, quizás los padres tengamos que romper ese paradigma, ¿verdad? De no vernos proyectados en ellos, sino lo que tú decías y lo que ustedes decían en un segmento anterior.
La importancia es de conocer a nuestros hijos y que puedan desarrollar sus verdaderas potencialidades. Correcto. Porque Dios les dio talentos que no necesariamente son los mismos nuestros. Uh-huh. Y Dios quiere que lo use. Así es. Y gloria a Dios si es para el reino. Amén. Así es. ¿Qué otra cosa podemos hablar de este tema, de esos límites? De límites, pastor, hay algo que está sobre el tapete y yo sé que a muchos padres nos preocupa. Es el uso de tecnología. Uh-huh. Ya sea celular, ya sea tableta, cualquier equipo electrónico, donde tengan una conexión a internet y el joven, el adolescente, tenga un acceso ilimitado, uh-huh. Donde a un clip puede tener un mundo lleno de cosas positivas y negativas. Yo recuerdo que cuando yo fui adolescente, yo tener acceso, por decirle un ejemplo, a una revista pornográfica, uh-huh. Era si un amigo o un primo la tenía bien escondida en su casa, que la sacaba. Era mucho más difícil. Era difícil, uh-huh. Sumamente difícil ver algo. ¿Hoy en día? Hoy en día, pastor. A la distancia de un clic. Exactamente. Hoy en día nuestros hijos tienen esos dispositivos, se trancan en su habitación. No sabemos si duermen o si amanecen viendo cosas. Dios los libre, que ojalá que no sea pornografía, pero están muy expuestos. ¿Y cómo lo manejamos? Eso todo el mundo que está ahí debe estar preguntando. ¿Y cómo lo controlo? Porque yo le digo que no lo use o le digo que nada más lo puedo usar 2 horas. Uh-huh. Se metió en el cuarto y Exacto. ¿Qué pasó? Y yo no sé qué hace en la madrugada, si él se levanta. Exacto. ¿Qué hacemos, jóvenes? Bueno, verdaderamente que es un tema, yo he dicho en algunas ocasiones, no lo vamos a poder sacar de la tecnología. No. Porque ellos nacieron en la tecnología. Son nativos digitales hoy en día. Yo vi un bebé con una tablet, así que ni podía él. Y yo decía, Dios mío, Padre eterno. Entonces, uno se pone a pensar, entonces, ¿qué debo hacer? Uh-huh. Porque lo que está a su mano en todo lugar, en las escuelas, en los colegios, donde quiera, está la tecnología. Debo trabajar entonces la disciplina. Sí. Debo trabajar disciplina. Valores, disciplina, comunicación abierta, porque es que no lo voy a poder sacar. Yo sé que la batalla campal es de nosotros cercarlos de que ellos no la utilicen. Debe haber ciertos límites, que ellos lo conozcan, ¿verdad? Tiene que haber reglas. Por lo menos un niño, yo no estoy de acuerdo que un niño de hasta los 7 años tenga un dispositivo, antes de los 7 años. Y si lo tiene, es para comunicación. Sí. Es decir, si lo voy a dejar en un lugar y necesita estar, aunque si en el colegio, yo puedo llamar al colegio. Lo que pasa, Darkis, es que la paternidad y la maternidad en este tiempo donde estamos abrumados de tantas cosas, es que queremos darle un bobo digital a nuestros hijos uh-huh. cuando están pequeños, y desde que vemos que está inquieto le entregamos un celular, lo ponemos al que y él se pasa horas en el celular y ya empieza a verse como parte integral de su vida, ¿no? Así es. Yo compartí hace como 15 días un video con los chicos, con los adolescentes, acerca de la adicción uh-huh. a la tecnología. Sí. Y cómo ellos vieron un caso de un jovencito que se hizo adicto. De tal forma que ya no estudiaba, ya no hacía nada, con 16 años, metido en la casa, de noche, de toda hora. Al momento de entonces cuestionar lo que ellos habían visto en ese video, ellos en ningún momento dijeron que era la responsabilidad del joven. En ningún momento ninguno de ellos dijo, no, porque ese muchacho podía haberse detenido, no haberlo hecho, no. Esos papás son unos flojos. Esos padres debían poner reglas. Entonces, como dice mi esposa, ellos gritan eso. Límites, que ellos necesitan límites porque se sienten amados cuando tú le pones límites. Y ellos saben que ellos mismos no pueden. Sí. Ellos están conscientes. Aunque muchas veces usted vea que su hijo adolescente le hace la rabieta, le dice, mire, tenga pendiente que luego ese mismo muchacho le va a reclamar a usted por no haberle puesto límites. Y que los límites se ponen por amor. Uh-huh. Se ponen porque te amo. Se ponen porque estoy contigo. Uh-huh. Porque es lo mejor entendemos para que es ti. lo mejor para ti. Porque te amamos, correcto. Y ahí entraste en un tema importante, y lo vamos a abrir de una vez.
¿Cómo manejar esos adolescentes rebeldes? Ay, Wow. Dime, Ariel, ¿cómo vamos a manejar? Porque ahí hay padres y madres que están ahí y que están preguntando, sí, todo eso me parece muy bien, pero yo tengo un adolescente muy rebelde. ¿Cómo lo manejo? Yo entiendo que hay un fundamento básico, esencial, que es el amor. Eh, Nosotros los padres no podemos llegar a rebajarnos a su nivel de irme a una discusión con mi hijo que es rebelde, llegar a unos encontronazos sin necesidad, sino nosotros debemos de buscar la forma, pedir al Señor dirección, nosotros estar revestidos de sabiduría, de paciencia, de nosotros mantener la calma siempre, nosotros bajar, pero hablarle con autoridad, hablarle con decisión, con determinación y decir las reglas son claras, los lineamientos en esta casa son claros. Y yo entiendo que el adolescente, cuando ve la actitud de papá, de mamá, que no es para pelear, que no es un enemigo, que no es el contra tuyo, yo entiendo que va a ir bajando la guardia. Ok. ¿Y qué otros recursos podemos utilizar? Bueno, hay una parte importante que él habla, el vínculo. Vínculo, ok. Muchas veces estos adolescentes rebeldes están escondiendo una necesidad interna que quizás no está siendo revelada, sino que está simplemente causada a comportamientos. Es decir, tengo una necesidad muchas veces de contacto emocional con papá y mamá, y de la única manera que ellos me ven es cuando yo me porto mal. Es llamar la atención. Es llamar la atención. Es el momento que los padres le prestan atención. Conecto emocionalmente, aunque sea de forma equivocada, Wow. pero conecto. Wow. Entonces, debemos es el momento que yo entiendo que soy importante para ellos, cuando tengo esa actitud. Cuando Sí. tengo esa actitud. Sí. Entonces, la rebeldía se puede dar por muchas causas, muchas... hablábamos Razones. ahorita, sí, de las emociones de los adolescentes y cómo se incrementan emocionalmente si han habido problemas familiares, separaciones, divorcios, si han habido pérdidas, muertes, si han tenido algunos cambios bruscos, mudanzas. Todas estas cosas pueden provocar que yo me desenfrene emocionalmente y que no sepa cómo manejar esa emoción que siento. Muchas veces ni siquiera sé lo que estoy sintiendo, porque quizás tengo una ira escondida dentro de mí que no la manifesté en el momento indicado, o que no supe, o que las personas entendían que yo no estaba percibiendo lo que estaba pasando. Recuerdo no hace tanto que yo estaba en un funeral y hay un hermano que le pregunta a su hermana, ¿está la madre muerta ahí y le pregunta el hermano, ¿y la niña? No, yo la mandé al colegio. Estamos hablando de su abuelita que está ahí y él la mandó al colegio. Y como yo he tenido casos que he visto que hay adolescentes que sacan un duelo no resuelto, digo, mira, tú ves, es eso lo que pasa. A veces entendemos que son tan niños o que son pequeños y que ellos entienden o no van a entender lo que están pasando, una de dos. Si es una separación de papá y mamá, ellos entienden, no, no tengo que hablar con ellos porque ellos saben. O ya yo le dije que nosotros estamos separados, ya ellos lo entendieron y nosotros lo damos por sentado de que lo entendieron. Okay. ¿Qué pasa? Que llega un tiempo, un momento en que sacan esos sentimientos de forma equivocada y se rebelan. Y tú no sabes por qué está actuando de tal manera. Y esa es una razón, porque hay varias. Pero dale que dice Ariel, ahí abrimos una caja de Pandora. Sí. Vamos a hablar un poco de padres que ya no viven juntos, o sea, madres solteras, Sí. de hijos que no tienen los dos padres juntos porque se hayan divorciado, se han separado, no conviven, solamente convive con uno de los padres. ¿Cómo se maneja esa crisis a nivel en la adolescencia? ¿Qué cosas deberíamos tener pendientes y qué estrategias pudiéramos? Es complejo, yo sé que es complejo, pero algunas estrategias, aquellos que están pasando por esa etapa. Bueno, Dios creó la familia, padre, madre e hijos. Cuando no está estructurado así,
cuando hay una falta, principalmente del padre, el hijo, el adolescente, se revela. Lo demuestra de diferentes formas como Dal que explicó. Yo entiendo que una de las cosas que ha dado resultado es que la madre soltera busque un hermano, un tío, un familiar cercano de confianza para que asuma el rol de papá. En el caso que el padre no esté vivo y no tenga acercamiento con el hijo. Caso que no tenga acercamiento. Pero no te vayas por ahí todavía. Vamos primero a la posibilidad de que el padre no esté viviendo con ellos, pero sea un padre responsable, cercano. ¿Cómo deberían? Porque aunque esté cercano, no vive, no convive. No vive todas las etapas. Pero ahí se van a presentar situaciones y reglas y normas y límites que inclusive pueden ser diferentes. Una cosa es cuando está con la mamá y tiene una serie de límites, y otra cosa cuando se va el papá. Hay una realidad muchas veces en esas conductas que el padre a lo mejor ve al hijo cada 15 días o ve una vez a la semana al hijo, y entonces es más flexible, es más tiene más, le da más facilidades. ¿Por qué? Porque ese es el momento que él entiende para compartir con él y lo quiere sentir bien y no quiere tener conflicto con él, por lo tanto, se lo consiente todo. Pero entonces la madre, que tiene todo el otro tiempo, que tiene que convivir el día a día, tiene que establecer los límites y las normas. Y muchas veces genera una situación conflictiva, porque el hijo llega a la casa de la madre y entonces ahí están los límites, ahí está el problema. Yo prefiero que irme con mi padre, claro, porque solamente está pasando el postre allá, aquí está comiendo la comida. ¿Qué podemos hablar de esa situación? Sí, son situaciones delicadas. Lo más importante es que, aunque no sean pareja, siempre recuerden que son padres. Ustedes siguen siendo padres, siguen siendo responsables de ese menor de edad, de ese adolescente, de ese joven. Entonces, ustedes van a tener que trabajar su comunicación como pareja, aunque no estén juntos. Porque lo que pasa es que las separaciones muchas veces no se manejan de forma adecuada. Entonces, el niño como que queda en el medio. Exactamente. Baila en el medio de tal manera que se carga. Yo he visto como un adolescente se carga con la relación de papá y mamá. La ambivalencia, no entiendo. Aquí me dicen algo, allí me dicen otra cosa, no hay coordinación. No hay coordinación. Lo usan de correo. Sí. Dile a tu mamá, dile a tu papá. O le dice, no, porque es que tu papá es muy flojo. No, porque es que tu papá es demasiado duro. No, entonces ahí es que verdaderamente le dan como si fuera, le abren como una puerta gigante a que ese adolescente como que crezca de una manera no saludable. No. E inclusive quieren hacerle un team. La mamá quiere hacerle un team con él contra el papá, y después el papá dice, puede hacer un team con ella contra la mamá. Y entonces él es como el comodín de la relación, donde él no sabe. Cuando está con papá, papá le va a hablar más de la mamá, y cuando está con mamá, la mamá le va a hablar más del papá, y ya él no sabe de quién creer, ¿no? ¿Y qué debemos hacer en ese caso? Un poquito a los probos adolescentes, que es lo que están en el medio. Creo que mayormente es la comunicación, siempre trabajar la comunicación. Si tenemos acceso al padre, hable con el papá, siéntese, dígale, mire, este muchacho es de los dos, aquí hay que trabajar los dos, vamos a poner reglas en lo que los dos nos podamos sentar y que estemos de acuerdo. Si en mi casa el joven se acuesta a las 10, en tu casa también. Si en mi casa él no tiene permiso de tomar alcohol, de hacer tal cosa, en la tuya tampoco. Claro. Es decir, tenemos que llegar a acuerdos saludables por el bien de ese adolescente. Si no se puede, entonces nosotros vamos a trabajar en casa, porque de alguna manera tenemos que salir adelante. ¿Cómo lo haríamos? Imaginemos que no, lo de llegar a acuerdo es más fácil, en el sentido de logramos en ambos lados. Él va a tener límites en los dos sitios y va a ser límites consistentes. El problema es cuando no logramos ese acuerdo, Dalkis, que mira, papá no está dispuesto a aceptar esos límites y yo le voy a poner mis propios límites y la mamá tiene que asumir unos límites. Tú ibas a abordar un poco eso, es interesante. ¿Cómo lo haríamos? Así es, entonces ahí nuestro trabajo es con nuestro adolescente. Ya porque si no tenemos la colaboración de la expareja del papá, entonces tenemos que trabajar con el adolescente. Conciencia, razonamiento y mantenerlo dentro de lo que es los vínculos de afecto. ¿Por qué? Porque no podemos desvincularnos del afecto nunca.
aunque trabajemos disciplina, yo creo que nosotros hemos sido muchas veces mal educados, porque nosotros cuando trabajamos disciplina, sacamos el afecto. El amor, la manifestación del amor. Del amor. Que lo dice la palabra, disciplina con amor. Exacto. Eso es bíblico. Porque disciplinar es el padre enseñar. que ama la disciplina. Y es enseñar. Entonces yo te voy a enseñar cuáles cosas yo considero que son buenas para ti y quiero que tú lo implementes, no importando donde tú estés. Es decir, la disciplina debe ser una enseñanza de establecer límites porque te convienen esos límites. Correcto. No es porque a mí, lo que tú decías, no es límite emocional, sino es un límite racional porque te conviene, porque está establecido. Y aunque puedan decir, bueno, pero la palabra te da límites, sí, pero el Señor pone unos límites porque también tiene racionalidad en esos límites, ¿no? Porque te conviene. Así es. Y ahí tenemos que cuidarnos cuando estamos hablando con nuestro hijo, con nuestra hija, de no utilizar palabras ásperas con ellos, insultos, hablarle alto, porque a veces confundimos que la autoridad tiene que hablar con hablar alto y estrellar y tocar a la puerta y dar en la pared y zapatear. No. Vamos a recomendarle que lean Proverbios 15, hermano querido. Correctamente, porque nosotros luego cuando el adolescente está tomando esa misma actitud, porque copia de nosotros, porque no tiene de quién más va a copiar. Se produce una escalada. Exactamente, entonces queremos después corregirlo porque él sus emociones no la controla, porque estalla en ira, porque estalla con cualquier cosa. Entonces es porque en nosotros no hay un dominio propio, no hay un control. Wow. Entonces debe haber en nosotros... Nosotros somos los adultos, nosotros somos los que tenemos que mostrar el dominio. Correcto. Usted padre, es el adulto, usted que debe demostrar ese dominio, esa forma de cómo hablarle a su adolescente. Llévese, vuelva otra vez y piense cuando usted tenía esa edad, que a usted no le gustaba que le hablaran alto. Bueno, nosotros tenemos nuestro hijo menor, es adolescente, a veces, lamentablemente, las emociones... Antes, sobre todo, se exacerban. Se exacerban, pastor. Y él de una vez respondía, pero ¿por qué me tienen que hablar así? No me tienen que hablar así. Y otra vez volvía, ay, perdóname, mi hijo, discúlpame. Yo lo que te quiero decir es esto, aquello. Pero perdóname. El adolescente mostró más madurez en ese momento de dominio propio. Y ¿no? yo recuerdo. Y pasa mucho. Sí, yo recuerdo que él lo tiene ahí, él lo tiene a cuarta ahí. Él se acordó de lo que dice la palabra blanda, palaca y mansa, palaca. Sí, definitivamente. Eso es importante y tenemos que decírselo a los padres y repetirlo mucho. Es algo que tenemos que aprender. Correcto. Porque Ariel, es algo que quizás nosotros no aprendimos. Esa fue la autoridad. Nosotros repetimos muchos de los patrones con los cuales fuimos educados. Sí. Y más aún, Ariel y Dalkis, patrones con que fuimos educados y que hoy lo vemos y decimos, pero funcionó conmigo. Y se lo quiero repetir a mis hijos. Y aunque haya funcionado contigo, no estuvo bien hecho, tú tuviste una buena respuesta, a lo mejor consideras que tiene una buena respuesta, pero no necesariamente la respuesta adecuada para una circunstancia como tal. Correcto. A lo mejor fue una respuesta de misericordia de Dios que nos puso en el corazón, pero no quiere decir que nosotros tratemos a nuestros hijos con las mismas reglas que no fueron correctas a la luz de la palabra y a la luz de una buena y sana edificación y crecimiento y formación de nuestros hijos. Entonces, ¿cómo? Quizás un mensaje importante aquí sea, hermanos, es decirle a aquellos padres que nos escuchan, porque nos haya pasado a nosotros no quiere decir que sea bueno y porque hayamos tenido una buena respuesta ante una situación que pueda ser agresiva, no necesariamente tenemos que aplicársela a nuestros hijos y que van a tener la misma respuesta, ¿correcto? Así es. O sea, es conocer a nuestros hijos y sobre todo, algo que tú dijiste, Ariel, es el ejemplo. Tenemos que modelar. Si nosotros queremos que nuestros hijos nos respeten, dice Efesios 6, nosotros también tenemos que respetar a nuestros hijos, no exasperándolos. Correcto. Y haciendo una disciplina, como decía muy bien Dalkis, que está también en nuestra palabra aplicando la disciplina con amor. Porque la disciplina sin amor es maltrato. Así es.
Qué bueno. Y una cosa importante, pastor, también acerca de lo que cuando los hijos son un poco rebeldes, ¿verdad? Sí, O son rebeldes. sí. Y es nosotros poder marcar pautas, marcárnoslas nosotros mismos. Es decir, si mi hijo está molesto, en este momento yo no voy a hablar con él. Le voy a decir, mira, esa actitud que tú tienes en este momento no es apropiada para que conversemos este tema. Cuando tú te calmes, tú y yo vamos a hablar. Y lo propio se aplica a nosotros mismos. ¿No? Sí, Sí. claro. No, porque hay veces, hay algo, usted sabe el castigo que le ponen a los niños para el tiempo fuera. Sí, los 5 minutos fuera en la pared. Exacto. El tiempo fuera fue creado por un psiquiatra. Y nosotros tenemos la idea que fue para el niño, no fue para el padre. Porque cuando el padre pone al niño en tiempo fuera, el padre enfría sus emociones y ya calmadamente puede hablar con el niño. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces a veces hay que ponernos tiempo fuera también nosotros. Sí, aquí tenemos que hablar de ese tema porque quiere decir que nosotros vamos a tratar a nuestros hijos con una comunicación asertiva. Sí. Con los 5 famosos puntos. Sí, así es. Primero, voy a prepararme antes de hablar. Uh-huh. ¿Correcto? Preparo mi corazón. Lo primero es preparar mi corazón, porque si yo estoy molesto, probablemente las palabras que salen de mi corazón Uh-huh. no van a ser las mejores. No. Voy a poder fácilmente agredo con esas palabras y no estoy disciplinando, estoy mostrando y estoy descargando con mi hijo. En vez de una disciplina, estoy descargando una frustración emocional. ¿Correcto? Correcto. ¿Está bien dicho, Dal, que usted? Así es. Ok, una frustración emocional. Entonces, en ese contexto, tenemos que ver un poco de esa comunicación asertiva. Es prepararnos antes de hablar. Sí. Emocionalmente. No podemos estar en una condición fuera de sí, ni con un contexto donde nosotros en ese momento, nuestro estado de ánimo, nuestras emociones estén exacerbadas. Número 2, tenemos que también saber que en esa comunicación asertiva debemos dejar el tú y hablar más del yo. Uh-huh. Como yo me siento Uh-huh. ante lo que tú estás actuando, Uh-huh. más que decirte, porque tú eres una persona, mucho de lo que se desconsiderada. Uh-huh. En ese momento, ¿qué estamos haciendo con ese joven? Le estamos diciendo, tú eres un desconsiderado. Así es. Lo estamos tachando, Sí. le estamos dando un juicio sobre ese joven. Sí. Y ya del momento que le dice que tú eres un desconsiderado, ya hay muy poco que podamos hacer con él. Ya él tiene una conducta de desconsiderado. A diferencia, la acción que tú estás haciendo en este momento me hace sentir que me estás desconsiderando. Uh-huh. Es una acción que facilita enormemente el proceso de, wow, hice eso contigo, perdóname, no es mi intención, puede ser la respuesta de tu hijo, Uh-huh. y eso no es lo que yo quería que tú sintieras. Es diferente y en ese momento lo estoy invitando a cambiar su estrategia. Correcto. De cómo se comporta, ¿verdad? Correcto. Entonces, esto es importante que los adultos pasemos por ese proceso. Hay un podcast anterior que hemos hecho y lo pueden ver entre los que han salido del podcast de Hablemos de la Familia. Hay uno sobre comunicación y hablamos un poco de ese tema, pero es importante aplicárselo a los jóvenes, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa importante tenemos que tener en cuenta para el trato de esos jóvenes rebeldes? Ahí mismo, pastor, siguiendo su línea de la comunicación asertiva, hemos sido mal formados culturalmente, utilizando los siempre y los nunca. Wow, sí. Porque tú siempre haces las cosas mal. ¿Ya no voy a cambiar? Porque tú nunca arreglas la cama. Nunca me has reconocido nada. O sea, fue un día que falló, fue un solo día. Entonces, puede ser más de uno. Porque podemos fallar más de una vez, pero eso no quiere decir que siempre voy a fallar. Correcto. Entonces, nosotros los padres debemos de hacer conciencia de los errores que cometemos, que hemos cometido, y tratar de remendar, educarnos, pastor. Buscar la paz con Dios, buscar la paz internamente nuestra y luego tener esa paz para compartir con nuestros hijos. En nuestro hogar debe reinar el amor, el afecto, el cariño, las risas, la armonía, porque así yo entiendo que vamos a conseguir mejores resultados. Sí. Que yéndonos en la otra vía, porque sabemos que
cuando hemos hecho las cosas tantas veces y no nos han dado los mejores resultados, entonces tenemos que cambiar la estrategia. Si no cambiamos la estrategia, vamos a tener los mismos resultados. Los mismos resultados. ¿Y qué nos puede decir de Dalkis en ese sentido? Bueno, hay un libro que se llama Bien Hecho. Okay. Bien Hecho es un libro que habla de cómo un entrenador puede entrenar las orcas. Las orcas es un animal grande, es un mamífero, parece un delfín, es una ballena. Y una de las cosas que hace el libro es de notar que cuando la ballena da el primer pequeño salto, se le aplaude, se le mima, se le reconoce. Entonces la ballena, y se le da un pescadito pequeño. Como la ballena le gustó esa atención que tuvo, ¿qué usted cree que va a hacer? Quiere repetirlo. Claro. Y quiere repetirlo y lo intensifica. Entonces nosotros muchas veces positivo. Nos concentramos mucho en la parte negativa. Sí. No solamente de nuestros hijos, de todos. Nosotros como que hasta las malas noticias son las que salen. Las buenas salen poco. Sí. Entonces, una de las recomendaciones es, busque cuáles son esas partes positivas de sus hijos. Hay veces que en consulta le pregunto a los papás, ¿qué tú me puedes decir bueno de tus hijos? Y tienen que pensar. Porque se han dedicado tanto tiempo a señalar ese mal comportamiento que han perdido de vista aquellas cualidades buenas. Ya estamos llegando al fin. Wow, el tiempo vuela. Y yo le voy a decir algo. Yo voy a introducir el próximo tema. Ajá. Y ya hemos hablado de todo este aspecto conductual. Sí. Hemos dado estrategias. Pero hay un libro que a mí me fascinó cuando lo leí, lo apliqué a mis hijos. Y ya es más cerca de lo que nosotros hacemos como pastores, que es cómo pastorear el corazón de tu hijo. Sí. Es decir, y es un tema que lo vamos a tratar en otro. Quisiera que nos acompañen en abordar este tema, porque con esta visión, porque tenemos que llegar al corazón. Muchas veces nosotros actuamos en función de, como dicen los médicos, los síntomas y los signos más bien, que es aquello que tú manifiestas. Pero muchas veces damos disciplina sobre esa reacción manifiesta y no vamos a la causa origen que generó eso y tenemos que ir al corazón. Entonces lo vamos a invitar para que tengamos una interacción, a hablar de cómo más pastorear, que viene escrito por un hombre de Dios, apellido Tripp, que trabaja sobre ese tema y que es del fundamento muchas veces de unas escuelas de padres, ¿no? Así que vamos a invitarlo. Gracias, Ariel, gracias Dalkis por haber acompañado en este podcast de Hablemos de la Familia, tratando sobre el tema de los adolescentes, un tema que siempre estará sobre la mesa, porque siempre estarán los adolescentes por ahí, sí, y siempre estaremos los padres por ahí. Así que qué bueno. Vamos, antes de finalizar, a hacer una oración, que es algo que nosotros siempre creemos pertinente para finalizar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Inclinamos nuestro rostro y damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de estar frente a aquellos que nos sintonizan a través de los medios digitales. Padre, aquellos padres que tú conoces lo que está pasando en sus hogares, la relación con sus hijos adolescentes, la situación que puede estar dentro de ese hogar con hijos adolescentes incomprendidos, hijos adolescentes donde no se ha comunicado bien, hijos adolescentes que no han sido definidos claramente los límites, hijos adolescentes rebeldes que por muchas causas están y han surgido. Te pedimos, Señor, que tú prepares esos hogares. Primero, que abras el entendimiento de los padres, Señor, que pueda abrir y preparar los corazones para poder tener un tiempo especial con sus hijos y abrir el canal de comunicación para que puedan ser ventiladas las situaciones, y darle, Padre, a esos padres sabiduría para que puedan elaborar estrategias que puedan enfrentar esos desafíos que están viviéndose en esos hogares en estos momentos. Te damos gracias, mi amado Señor, por este tiempo, por la oportunidad de poder compartir con los hermanos Durán y tener este podcast tratando sobre el tema de los adolescentes. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Gracias, señores, y aquellos que nos han sintonizado. Si te agradó este podcast, inscríbete y dale para que tú te puedas suscribir a este podcast y recibir el mensaje cada vez que emitamos una nueva emisión de Hablemos de la Familia. Te bendecimos tu hogar y que esperamos poder tenerte en la próxima emisión.